Bueno, muy buenos días. No sé si se escucha bien ahí. Bueno, muy contenta de estar acá de nuevo en Centrum, en una clase en Centrum, y tener esta oportunidad de presentar los avances en la reforma universitaria, ¿no? Como ustedes saben, ya hace poco más de 2 años recibí el llamado del ministro Saavedra en ese entonces, ¿no? Para dirigir la SUNEDU, ¿no? Yo en ese momento, claro, no sabía en qué me estaba metiendo, pero acepté, digamos, gustosa, ¿no? Y luego cuando fui a conversar con el profesor D'Alessio para comentarle, ¿no? De informarle, digamos, de esta oportunidad, ¿no? Y este reto que iba a asumir, recuerdo mucho, digamos, las palabras del profesor D'Alessio, ¿no? Estábamos en enero 2015, ¿no? Y claro, el gobierno se terminaba en 18 meses, ¿no? Y me dijo, bueno, tienes 18 meses para hacer algo, ¿no? Y tú puedes escoger si quieres pasar esos 18 meses, digamos, sin, digamos, pasarla, ¿no? Literalmente, ¿no? Y no hacer mucho, ¿no? O pasar esos 18 meses y hacer algo realmente trascendente, ¿no? Y la verdad que fue muy motivador esas palabras del profesor D'Alessio, ¿no? Y claro, cuando me enfrenté a los retos que venían con la oposición que había en ese momento a llevar a cabo la reforma, digamos, esas palabras realmente fueron motivadoras, ¿no? Para poder hacer algo y poder llevar adelante, ¿no? Y si ustedes recuerdan, en ese momento, cuando se anuncia, digamos, que se designa un superintendente, inmediatamente vinieron las oposiciones y las palabras, digamos, de todos los sectores que no estaban de acuerdo con la reforma y levantaban los temas de que es una reforma que atenta contra la autonomía y bueno, digamos, esa es un poco la historia de que venía, digamos, el cuco, que era la SUNEDU, la superintendencia, ¿no? Y que se iba a atentar contra la autonomía de todas las universidades, ¿no? Y por otro lado, digamos, por el lado de nosotros, bueno, había que implementar la ley, ¿no? Y sí era importante poder dejar sentado que se venía a implementar la ley, que se quería avanzar con la mejora de la calidad en las universidades, ¿no? Pero siempre respetando la autonomía universitaria, ¿no? Y eso, digamos, bueno, eso es lo que voy a dejar, digamos, en claro a partir de esta presentación, ¿no? Un poco ver cuál fue el contexto en el cual se va la reforma universitaria, ¿no? Para luego pasar a hablar más de lo que se ha avanzado, digamos, en estos meses, ¿no? Y bueno, ya han pasado más de 18 meses desde que se creó la SUNEDU, ¿no? Y todavía estamos, digamos, en carrera, ¿no? Seguimos implementando la reforma, ¿no? Y cada vez hay más aceptación respecto al rol de la SUNEDU, ¿no? Y bueno, y eso es lo que vamos a ver, digamos, en esta presentación, ¿no? Entonces, como les decía, la primera parte, digamos, está referida a lo que es la situación de la educación superior en el Perú, ¿no? En el momento en que se da la reforma, ¿no? Y lo que tenemos aquí en este cuadro, ¿no? Creo que se ve. Sí, gracias. ¿Cómo estás? De repente se puede oscurecer esta parte, estas luces. Sí, gracias. ¿No? Entonces, lo que vemos en este cuadro es la creación de universidades en el tiempo, ¿no? Aquí está proyectado desde 1984 al 2014, ¿no? Y vemos como siempre tenemos una pendiente positiva, pero esta pendiente positiva, digamos, se vuelve bastante vertical, ¿no? A partir del 2008, ¿no? Y esto lo vemos de manera más específica en este cuadro, ¿no?
donde lo que tenemos es que esta es la parte, digamos, en la que la pendiente está mucho más pronunciada, ¿no? Y miren cómo, digamos, el número de universidades aumenta de 49 a 76, ¿no? Estamos hablando acá de 5 años, ¿no? Entonces, este es justamente el periodo de gobierno aprista, ¿no? Y la mayor parte del incremento se da a nivel de las universidades privadas, ¿no? Como sabe, la mayor parte de estos son universidades privadas societarias, ¿no? Y luego, digamos, esta pendiente, digamos, sigue positiva en los siguientes años. Digamos, fíjense, en un año, del 2011 al 2012, ¿no? Se aumenta en 10 el número de universidades privadas, ¿no? Y luego luego del 2012 ya se nivela. ¿Y por qué? Porque en ese momento se da una ley de moratoria de creación de universidades, ¿no? Que aún está vigente, ¿no? Es una ley que prohíbe la creación de nuevas universidades y de nuevas filiales por un periodo de 5 años, ¿no? Y ello con la idea de que se pudiera mejorar la institucionalidad para la mejora de la calidad en las universidades, ¿no? Y de institucionalidad, digamos, hablamos de la creación de una superintendencia que revisara lo que son las condiciones de calidad en las universidades, ¿no? El fortalecimiento del sistema de acreditación en el país, ¿no? Y también, digamos, la creación y desarrollo de instrumentos de fomento para la mejora de la calidad, ¿no? Llámese fondos de investigación a través de CONCITEC, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como que lo que marcó, digamos, el pare, digamos, a este incremento, ¿no? Se dio, digamos, este incremento en el número de universidades y no necesariamente, digamos, el proceso de autorización de estas universidades en este periodo, ¿no? Pasó por evaluar condiciones básicas de calidad, ¿no? Como lo vamos a ver, digamos, más adelante, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto con otros países de Latinoamérica, ¿no? Tenemos que en Perú hay, bueno, 142 universidades, acá hemos puesto 140, nos faltan 2 que fueron creadas con la ley de julio de 2014, ¿no? Pero fíjense que, bueno, en todo el país hay 140 universidades, ¿no? Y cuando tenemos, digamos, una población, ¿no? menor que en Chile y Colombia, y en Chile y Colombia tienen bastante menos universidades, ¿no? Tienen 70 en Colombia, 59 en Chile. En Lima nada más hay casi tantas universidades como lo hay en todo Colombia, ¿no? Entonces, este es un tema, digamos, pues, que si es que efectivamente se requiere todas las universidades que existen actualmente en el país, ¿no? Y muchas universidades funcionan con menos de 500 alumnos o menos de 1000 alumnos, ¿no? Ahora, ¿qué otro elemento, digamos, también se encuentra, ¿no? A pesar de, digamos, de que tenemos este gran número de universidades, y sí hay que señalar que durante todo este periodo ha habido un incremento de la cobertura de la educación superior, ¿no? Sin embargo, digamos, a nivel de lo que es la calidad, no ha ido de la mano con este incremento del número de universidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? En el Perú solamente hay 3 universidades que figuran, digamos, en el ranking a nivel global, ¿no? Que es la Católica Cayetano y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Pero, digamos, no estamos dentro de las... Pero esos, digamos, figuran en los puestos que están después del 500, ¿no? No estamos dentro de las top 500 en el mundo, ¿no? La Católica, por ejemplo, está en el rango entre 501 y 550, ¿no? En cambio, en otros países de Latinoamérica
sí tenemos, digamos, universidades que están mucho mejor ubicadas en el ranking global, ¿no? Como por ejemplo la Universidad de Sao Paulo, que está en el 132, ¿no? Y bueno, y eso es sin contar, digamos, las universidades pues, que en el mundo están dentro de las top, ¿no? El MIT, Cambridge y Harvard, ¿no? Entonces, esta es una primera, digamos, constatación, ¿no? Sobre digamos, que el número de universidades, el incremento en el número de universidades no ha venido de la mano con la mejora de la calidad en las universidades, ¿no? Y ello, digamos, de acuerdo con los rankings internacionales, ¿no? Muchos de estos rankings internacionales hacen mucho énfasis en la parte de investigación, ¿no? En las publicaciones científicas. Y cuando examinamos, digamos, dentro de Perú, cómo estamos en cuanto a documentos publicados, ¿no? Tenemos que Perú, digamos, está en este periodo 96 al 2015, tiene como un poco más de 14.000 publicaciones, ¿no? Mientras que, bueno, Brasil, ¿no? Estamos en 669.000 publicaciones, ¿no? Estamos ahí bastante lejos, ¿no? O Chile, que tiene 101.000 publicaciones, ¿no? Entonces, ahí sí está claro, digamos, que a nivel de lo que es producción científica, ¿no? Estamos bastante rezagados, ¿no? Y eso también lo vemos, acá tenemos, bueno, en cuanto a presupuesto, ¿no? Porque para poder investigar se necesita presupuesto, ¿no? De un informe que elaboró la Contraloría General de la República del 2011, ¿no? Tenemos que al 2010 el 17% del presupuesto de las universidades públicas se utiliza para investigación, ¿no? Entonces, eso es poco, ¿no? Y eso que, digamos, las universidades públicas son las que más investigan del conjunto de universidades, ¿no? Y siendo las que más investigan, destinan relativamente pocos recursos para la investigación, ¿no? Y luego, digamos, ¿qué pasa con el canon? Porque hay varias universidades que tienen recursos, digamos, para el canon, ¿no? Tenemos, llámese, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la Universidad Nacional San Agustín, ¿no? Tienen recursos del canon. Y sin embargo, cuando vemos de los recursos del canon, cuántos se están destinando a la investigación, ¿no? Tenemos que el 12% en la región de la Amazonía, ¿no? Pero en el resto de regiones, digamos, menos del 1%, ¿no? Y entonces el canon en realidad se extrae el canon para ahorrarlo, no para investigar, ¿no? Esa es, digamos, un poco la conclusión, ¿no? O sea, a pesar de que hubo un boom con todos estos recursos, el boom de commodities, ¿no? Como ustedes saben, digamos, en este periodo, el 2006, 2007, esos recursos, digamos, no se han traducido en recursos para investigar, sino, a fin de cuentas, para ahorrar, ¿no? Están en las cuentas de las universidades, ¿no? Efectivamente, hay una serie de candados para usar esos recursos, ¿no? Recién ahora, digamos, está buscando utilizar esos recursos. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional San Agustín, tienen un convenio con CONCITEC para usar los recursos del canon para investigación, ¿no? Y parte de ese convenio es que CONCITEC brinde asesoría a la universidad para armar los concursos, para ya sea, digamos, para los estudiantes, para financiar tesis de estudiantes o para financiar proyectos de investigación de docentes, ¿no? Y tener todos los procedimientos para poder tener procesos transparentes y que no se perciba pues, que hay un clientelismo en otorgar esos recursos, ¿no? Entonces se arman ¿cómo se llama? Comités, ¿no? Con participación de docentes, digamos, de otras universidades o de centros de investigación, ¿no? Que efectivamente pues, puedan brindar transparencia a ese proceso, ¿no?
Entonces, digamos, pero digamos el resultado que tenemos acá con data al 2015, ¿no? Todavía pues muestra que es muy poco los recursos que se usan, ¿no? Entonces recién ahora se está empezando a utilizar esos recursos, ¿no? Y esto también, digamos, el tema del gasto en investigación y desarrollo también Perú es notable, digamos, por el poco gasto que se realiza en investigación, ¿no? Tenemos acá, ¿no? que somos de todos los países de la Alianza del Pacífico, el que menos gasta en investigación es Perú, ¿no? Son muy pocos recursos en ello, ¿no? Y cuando vemos, digamos, los rankings de competitividad, ¿no? Que se conocen acá bastante bien en Centrum, ¿no? Tenemos que en este ranking, donde se evalúa a los países por una serie de indicadores, ¿no? Que tienen que ver con aspectos del entorno macroeconómico, aspectos de salud y educación primaria, o tamaño del mercado, o desarrollo del mercado financiero, ¿no? Y también se ve aspectos vinculados con lo que es la innovación, ¿no? Y la educación superior y capacitación en el trabajo, ¿no? Y justamente en estos dos aspectos, digamos que están netamente, digamos, señalan lo que es el avance en la producción científica, o deberían de señalar el avance de la producción científica, ¿no? Vemos que Perú, que es esta línea roja, ¿no? Es la que más se acerca hacia el centro, ¿no? En estos gráficos de telaraña, cuanto más cerca estás del centro, estás peor, ¿no? Y justamente, digamos, estamos más cerca del centro en el tema de innovación, ¿no? Y en el tema de lo que es educación superior y entrenamiento, ¿no? Entonces, claramente, digamos, lo que tenemos pues es un sistema en el cual no ha habido gasto en investigación, no se favorece la innovación, ¿no? Y la educación superior, digamos, tiene problemas en cuanto a aspectos de calidad, ¿no? Precisamente porque no hay este énfasis en una mayor investigación, ¿no? Ahora, ¿qué otros aspectos, digamos, se veían en el sistema universitario, ¿no? Que también justifican la reforma universitaria, ¿no? Tenemos aspectos como ausencia de información para toma de decisiones, ¿no? Cuando un estudiante o padre de familia necesita tomar una decisión dónde va a estudiar su hijo, ¿no? No hay mucha información al respecto, no había mucha información al respecto, ¿no? Información, por ejemplo, de los programas, información de si las carreras están autorizadas, digamos, o información sobre si los empleadores demandan efectivamente las carreras, estudiantes, digamos, que terminan las carreras en algunas universidades, ¿no? Son parte, digamos, de lo que es el proceso de toma de decisiones, y si no hay esa información, hace más difícil, ¿no? Que la decisión, digamos, que va a tomar el estudiante, ¿no? O se confían en que le van a brindar una educación de calidad, y cuando terminan, luego de 5 años de estudio, se dan cuenta pues que no pueden conseguir un trabajo en lo que han estudiado, ¿no? Y eso es lo que genera, digamos, el desempleo, o el subempleo, mejor dicho, ¿no? Los temas de rentabilidad versus calidad del servicio, ¿no? Hablamos de que el gran incremento de universidades privadas, efectivamente, muchas de estas universidades son de carácter societario, de naturaleza societaria, ¿no? Y hay esta lucha interna entre la rentabilidad y la calidad del servicio, digamos que en estos casos estaba favoreciendo más la rentabilidad que la calidad del servicio, ¿no? Son más universidades focalizadas estrictamente en temas de formación y no necesariamente en formación de calidad, ¿no? Donde, digamos, algunos estudiantes pues se podían sentir estafados una vez que terminaban los estudios, ¿no? También, digamos, parte de la situación en ese momento es que no habían condiciones básicas de calidad,
¿no? Donde, digamos, se pudiera evaluar a todas las universidades de acuerdo con una serie de condiciones, digamos, propias de la universidad, ¿no? Vinculados a temas ya sea de, no solamente de infraestructura, pero también temas de docencia, ¿no? Tener docentes preparados, que no solamente vienen a la universidad, dictan y se van, pero sino que también hagan investigación o asesoren alumnos o, digamos, una serie de aspectos, digamos, propios de la vida universitaria, ¿no? O universidades que investiguen, ¿no? Que generen producción científica, conocimiento tecnológico, innovación, ¿no? Esa parte, digamos, sí ha sido ausente, ¿no? Luego tenemos el tema de los límites del modelo de autorregulación. Claro, la situación anterior a la reforma, ¿no? Que había la CONAFU, que era quien autorizaba a las universidades, les da una autorización provisional por un periodo de 5 años, ¿no? Hasta que ya conseguían la autorización definitiva, y una vez que conseguían la autorización definitiva ya nadie los supervisaba, nadie revisaba las condiciones de calidad, ¿no? Entonces, en ese, digamos, marco existía lo que era la autorregulación, ¿no? La Asamblea Nacional de Rectores, digamos, participaban todos los rectores, pero era más como una instancia de coordinación que una instancia en la cual se esté velando por la calidad, ¿no? Entonces, en ese caso, la calidad, digamos, recae en el mejor, digamos, saber, entender, las mejores políticas que podía implementar cada universidad, ¿no? Pero sabemos, digamos, que ese modelo tiene limitaciones, ¿no? Porque uno no puede ser juez y parte, ¿no? No puede al mismo tiempo, digamos, desarrollar proyectos a favor de la calidad, ¿no? Y digamos, ellos mismos evaluar qué tan bien lo están haciendo, ¿no? Normalmente, a nivel global, ¿no? Se utilizan terceros, ¿no? Que vienen a las universidades y revisan la situación, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de acreditación, cómo está haciendo la universidad, digamos, para la mejora de la calidad, ¿no? Si tiene políticas de gestión de calidad, qué tan desarrolladas son esas políticas, si están implementadas. Digamos, ahí hay una serie de aspectos, digamos, que es conveniente que los revise un tercero, ¿no? Y en este tema, digamos, de autorregulación, pues hay una contradicción, ¿no? Entre ser juez y parte a la vez, ¿no? Falta de rendición de cuentas, digamos, otro elemento, ¿no? Porque en este caso, muchas universidades públicas, ¿no? Que tienen recursos, manejan recursos públicos a través del presupuesto, pero también se manejan recursos directamente recaudados a través de los centros de producción que ofrecen o tienen grifos o hacen consultorías o otro tipo, digamos, de centros de producción. Hay muchas universidades públicas también que son prácticamente centros inmobiliarios, digamos, tienen una gran cantidad de inmuebles y bueno, y reciben ingresos por todos estos conceptos, ¿no? Pero no hay una rendición de cuentas respecto al uso de esos recursos, ¿no? Entonces, eso también, digamos, es un tema, ¿no? La ausencia de rendición de cuentas que había en ese momento, ¿no? Luego tienes el rol del Estado, ¿no? Durante mucho tiempo el Estado en realidad no ha participado en diseñar y ejecutar políticas en el ámbito universitario, ¿no? En aras, digamos, de la autonomía, en realidad el Ministerio de Educación siempre estuvo muy presente en los temas de educación básica, ¿no? O en el desarrollo de institutos, pero en el tema universitario, digamos, estuvo ausente, ¿no? Y bueno, y ahora, como les voy a comentar, digamos, esta ausencia, digamos, sí ha tenido impactos en cuanto
a tener un sistema bastante desordenado, ¿no? Desordenado, por ejemplo, en el tema de la creación de filiales, ¿no? Filiales, digamos, que sin la suficiente calidad educativa, ¿no? Y bueno, y el tema de la autonomía concebida como autarquía, ¿no? La autonomía, en realidad, prácticamente cuando se habla de autarquía, digamos, efectivamente la universidad se gobierna, ¿no? Elige a sus autoridades, tiene sus sistemas de representación, pero, digamos, en este ámbito no había, digamos, ningún tipo de control, digamos. Cualquier autonomía se tiene que ejercer en el marco de la ley, ¿no? Y no había nadie que estaba controlando qué es lo que estaba pasando en las universidades, ¿no? Y esto está, en realidad, vinculado al tema que mencioné anteriormente, ¿no? Porque si es que hay este desarrollo de filiales, por ejemplo, ¿no? Donde se ofrecen el servicio educativo, digamos, desarrollado pues, a partir de ambientes que no cumplen con estándares mínimos en cuanto a lo que son las aulas, las bibliotecas, los laboratorios. Se ofrece, por ejemplo, programas de obstetricia donde se dictan pues, en un aula ofrecida por una municipalidad a través de un convenio y no hay laboratorios donde los estudiantes, digamos, puedan practicar, ¿no? Y desarrollar sus conocimientos, digamos. Claramente ahí estamos viendo pues, la ausencia del Estado, ¿no? en estos años, ¿no? Entonces, digamos, este es un conjunto de aspectos, digamos, que estaban presentes y en realidad es un problema estructural de la universidad peruana, ¿no? Porque son aspectos, digamos, de fondo que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Lo que es el desarrollo de la calidad toma su tiempo, ¿no? No es que, digamos, que se dicta una norma y ya todo, digamos, mejoró, ¿no? Hay un proceso ahí de mejora, digamos, que cambiar, ¿no? Y lo que justamente todo este conjunto de elementos, digamos, muestra es que, digamos, el problema es estructural, ¿no? No es un problema, digamos, que se podía modificar de un momento a otro, ¿no? Bueno, entonces eso nos lleva, digamos, a la segunda parte de la presentación, ¿no? Que está referida a la necesidad de la reforma universitaria, ¿no? Y aquí es interesante ver, digamos, cómo se dio este proceso, porque no fue pues que digamos, alguien descubrió en el 2012 o el 2011 que había habido un gran incremento en el número de universidades, ¿no? Sino que en realidad fue un proceso, ¿no? Y lo primero que hubo en realidad fue en el 2010, ¿no? Un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y es interesante, digamos, cómo es que se origina este pronunciamiento, ¿no? Porque es a partir de una universidad que quería tener la libertad de abrir filiales, digamos, en todo el país, digamos, bajo un marco de libre competencia, ¿no? Entonces presenta, digamos, esta demanda ante el Tribunal Constitucional, que están atentando contra sus derechos de libre competencia, ¿no? Y en el Tribunal Constitucional se examina, digamos, todos los argumentos y claro, y se pide información a todas las partes y en realidad lo que encuentran en el Tribunal Constitucional es justamente la situación que he descrito, ¿no? Y en la sentencia, por ejemplo, el Tribunal Constitucional dice que el estado inconstitucional de las cosas es una educación superior de mala calidad, ¿no? Entonces, en realidad, le salió al revés a esta universidad, ¿no? Al haber presentado esta demanda, ¿no? Y claro, y gran parte, digamos, de la problemática está, digamos, no solamente en las universidades, en la sede central, pero también en el crecimiento, digamos, de las filiales en todo el país y no necesariamente, pues, bajo condiciones de calidad, ¿no?
Y en esta sentencia, digamos, también es relevante resaltar que ahí el Tribunal Constitucional recomienda la creación de una superintendencia, ¿no? Entonces también, digamos, parte de las conclusiones es que en todo este tiempo el Estado había estado ausente en el sector de educación superior, ¿no? Y entonces recomienda pues, la creación de una superintendencia, ¿no? Luego, en el 2012, el Congreso aprueba la ley moratoria, ¿no? Fue bastante discutida, pero finalmente, digamos, se aprobó esta ley moratoria, digamos, que aún está vigente, como dije anteriormente, ¿no? Ya diciembre de este año se termina. Claro, la pregunta es si se va a renovar o se va ya termina, digamos, la vigencia, ¿no? Y la verdad que ese es un debate, digamos, que se está, digamos, realizando, ¿no? Y sí hay voces, digamos, que están favorables más hacia, digamos, extender, al menos por un tiempo adicional, ¿no? Y en base, pues, a que, bueno, ya me estoy adelantando las conclusiones, pero mejor ya hablo después, digamos, de ello, ¿no? Pero bueno, la cosa es que desde el 2012 tenemos la ley moratoria, ¿no? que está vigente y aún está vigente, y eso en realidad ha permitido que durante este tiempo se pueda, digamos, fortalecer la institucionalidad en lo que es la participación del Estado como ente rector de la política superior de educación universitaria, ¿no? Y ello a partir de la vigencia de la ley universitaria, ¿no? Que en el 2014 se da, ¿no? Y esta ley universitaria, digamos, muy importante en términos de institucionalidad, ¿no? Porque tienes que, en primer lugar, el Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Educación, tiene este nuevo rol como ente rector de la política de aseguramiento de la calidad, ¿no? Que da el marco, digamos, general, ¿no? De mejora de la calidad en las universidades. Y también a partir de esta ley se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, ¿no? Con la misión de impulsar la calidad en las universidades, ¿no? También se dispone la reorganización del SINEACE, ¿no? El Sistema Nacional de Acreditación, bueno, se desactiva la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Con las funciones que tenían, y se desactiva también el CONAFU, ¿no? Que era quien daba las autorizaciones, ¿no? A las universidades. Y luego, en el 2015, se aprueba la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, ¿no? Con una visión de mediano plazo, ¿no? Entonces, estamos en pleno, digamos, proceso de implementación de esta reforma, ¿no? Y dentro de ello, digamos, hablamos de que la política, el Minedu, ¿no? Emite la política de aseguramiento de la calidad, ¿no? Y acá, digamos, el objetivo de esta política, ¿no? Es, y lo voy a leer acá, ¿no? Es garantizar que todos los jóvenes del país tengan la oportunidad de acceder a un servicio educativo universitario de calidad que ofrezca una formación integral y de perfeccionamiento continuo, centrado en el logro de un desempeño profesional competente y en la incorporación de valores ciudadanos que permitan una reflexión académica del país a través de la investigación, ¿no? Entonces se está poniendo en primer lugar, ¿no? Aspectos, digamos, como por un lado, con la formación, ¿no? Centrado en un desempeño profesional competente, ¿no? Eso es por un lado, digamos, que el profesional, cuando una vez que estudie en la universidad, tenga las habilidades y competencias que se requieren en el mercado laboral para tener un buen desempeño, ¿no? Y también
habla sobre lo que es la investigación, ¿no? Le da mayor relevancia de lo que había hasta ese momento, ¿no? En los temas de la investigación como parte de la generación de conocimiento, ¿no? Y un aspecto también muy importante, ¿no? Es, y ya vinculado a la formación también, es la incorporación de valores ciudadanos, ¿no? Que es formar ciudadanos que efectivamente que tengan los valores, ¿no? Y que efectivamente pues, puedan ayudar a la transformación del país, ¿no? Entonces, todos estos son elementos, digamos, bastante relevantes que están, digamos, ya explícitos, ¿no? En la política de educación superior, ¿no? Y esta política de educación superior, ¿no? Que la aprobó el Ministerio de Educación en el 2015, ¿no? Tiene varios principios, ¿no? En primer lugar, una autonomía y rectoría responsables, ¿no? Entonces, sí se reconoce que las universidades tienen la autonomía, ¿no? Para poder desarrollar e implementar, digamos, la política de aseguramiento de la calidad e implementar, digamos, aquellos aspectos de la ley, ¿no? Y que tienen autonomía para designar a las autoridades, autonomía para desarrollar la libertad de cátedra, ¿no? Y autonomía para desarrollar sus propias mallas curriculares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son todos aspectos que están resaltados a nivel de la ley universitaria, estos aspectos de la autonomía, ¿no? Y se recogen también pues, en la política de educación de la calidad, ¿no? Aspectos, digamos, también vinculados con lo que es la inclusión y equidad, ¿no? Para fomentar que estudiantes con alto rendimiento académico y con bajos recursos puedan estudiar en la universidad, ¿no? El fomento de todo lo que es la calidad y excelencia académica, ¿no? Que vamos a ver ahora en más detalle, ¿no? Tener al estudiante como centro, ¿no? Porque al final, digamos, todos los temas de mejora de la calidad, al final en realidad redundan, ¿no? En el estudiante, ¿no? Y esa es en realidad, digamos, una gran motivación de esta reforma, ¿no? Y también, como no podía estar ausente, ¿no? Que al final lo que es la mejora en la formación, el desarrollo del conocimiento, digamos, redunde en lo que es el desarrollo del país, ¿no? Entonces, estos son los principios rectores de la política de aseguramiento de la calidad, ¿no? Y la política de aseguramiento de la calidad se basa, digamos, en 4 pilares, ¿no? Un primer pilar, digamos, vinculado a lo que es información confiable y oportuna, ¿no? Y ese es algo que en realidad todavía está en construcción, ¿no? Por ejemplo, tenemos el portal de Ponte en Carrera, ¿no? Que lo diseñó el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y tiene información muy relevante de cuánto ganan los alumnos o los egresados en los últimos 4 años después de que han egresado de la universidad, ¿no? Y está muy detallado por carreras. Entonces es información bastante rica, digamos, para evaluar digamos, cómo le está yendo a los egresados, ¿no? Qué resultado está teniendo la educación, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Porque únicamente toma información de lo que es el mercado laboral formal, ¿no? Entonces, si hay alguna actividad informal, digamos, no está reflejada aún en Ponte en Carrera, ¿no? Porque eso es bastante más difícil, ¿no? Como, por ejemplo, un estudiante termina y tiene su propia negocio, ¿no? Emprende un nuevo negocio, ¿no? Esa información no estaría recogida en Ponte en Carrera, ¿no? Entonces, digamos, es un elemento ahí para pensar, digamos, cómo se puede mejorar, ¿no? O si una universidad tiene muchos estudiantes que, por ejemplo, de repente investigan, no necesariamente están reflejados en la data de Ponte en Carrera tampoco, ¿no? O si se van al exterior, tampoco, ¿no? Y para darles un ejemplo, los médicos, si se ven los programas de medicina, no figura la Cayetano Heredia, ¿no? Los egresados de la Cayetano Heredia no figura, ¿no?
Y eso, digamos, es porque muchos egresados de Cayetano Heredia o investigan o se van a estudiar al exterior, ¿no? Entonces no se ve reflejada la data, digamos, en Ponte en Carrera, ¿no? Pero, digamos, por eso digo, digamos, que es un tema que está en construcción, se está desarrollando en el marco mismo del licenciamiento. Se está, digamos, hoy recogiendo información que también va a ser muy rica sobre las universidades, ¿no? Tener, digamos, a partir de la información que se recoja, tener una línea de base de todas las 142 universidades que operan en el país, ¿no? Entonces, digamos, el licenciamiento también es parte, digamos, de lo que son los pilares de la educación superior, ¿no? Y el licenciamiento consiste en verificar las condiciones básicas de calidad en las universidades, ¿no? Como vamos a ver en un momento en más detalle, ¿no? A qué se refiere, ¿no? Pero entonces, y eso, digamos, este licenciamiento está concebido como algo obligatorio. Todas las universidades tienen que pasar por este proceso de licenciamiento y eso incluye, digamos, todas las universidades existentes, ¿no? Bueno, la Católica ya pasó el proceso de licenciamiento, ya fue licenciada el año pasado, ¿no? Pero, digamos, dentro de este proceso está sirviendo, digamos, para dos elementos importantes. Por un lado, como dije antes, para tener una línea de base con información rica sobre la situación de las universidades, ¿no? Pero también está sirviendo a las universidades para ordenarse, ¿no? Ordenarse en una serie de aspectos, o actualizar planes de estudio, o desarrollar planes de estudio por competencias. En algunas universidades públicas no ha habido ese proceso de renovación de la currícula como nos hubiera gustado, ¿no? Y están tomando, digamos, este tiempo, digamos, para hacerlo, ¿no? Es bastante más complejo en una universidad donde hay una gran cantidad de facultades, escuelas, digamos, actualizar programas, pero no obstante, digamos, está en esa labor, ¿no? Y bueno, también algunas universidades también están aprovechando para ordenar, por ejemplo, todo lo que es el aspecto de investigación, ¿no? Sentar, que podían ser universidades que tenían buenos resultados en cuanto a investigación y publicar en revistas académicas, en journals, y sin embargo, digamos, los aspectos básicos de la investigación, como puede ser, pues, tener un código ética, ¿no? Asegurarse de tener políticas antiplagio o de tener, digamos, un reglamento de propiedad intelectual, ¿no? O tener, digamos, contratos para transferencia tecnológica, ¿no? En lo que estén en el ámbito de la innovación, ¿no? Entonces, esos son en realidad aspectos básicos y que este proceso de licenciamiento está siendo útil para ordenar estos procesos, ¿no? Y entonces, la acreditación también es parte de los pilares de lo que es la aseguramiento de la calidad, ¿no? Y la pregunta entonces es, bueno, si tienes licenciamiento, ¿por qué necesitas acreditación? O al revés, si tenías acreditación, ¿por qué necesitas licenciamiento? ¿No? Y en realidad la diferencia entre licenciamiento y acreditación va más en el sentido que la licenciamiento, como describí en el caso de investigación, por ejemplo, es sentar las bases, digamos, lo mínimo que se necesita para desarrollar la investigación en la universidad, ¿no? Y se ve más en términos de insumos, ¿no? Como los que describí, ¿no? Tener, digamos, el código de ética, tener los contratos para transferencia tecnológica, ¿no? O disposiciones, reglamentos para transferencia tecnológica, o tener los reglamentos de propiedad intelectual, digamos, son aspectos básicos de la investigación, ¿no? A nivel de la acreditación, ¿no? Ya estamos hablando ya no tanto de insumos, sino más de resultados o de procesos, ¿no? O sea, en el ámbito de la acreditación, en el tema de investigación, por ejemplo, ¿no? Se da más relevancia a los resultados, a la publicación en revistas académicas, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Entonces, y
también la acreditación, en realidad estamos hablando de un nivel de calidad, de excelencia, ¿no? Entonces, en licenciamiento hablamos de condiciones básicas, en la acreditación ya estamos hablando más de la excelencia, ¿no? Y la naturaleza de la acreditación, precisamente por lo que se busca es la excelencia, ¿no? Que haya una cultura de calidad en la universidad, ¿no? Usualmente es voluntario, bueno, a nivel mundial, ¿no? Excepto, digamos, algunas carreras, pero, digamos, en buena cuenta se concibe más la acreditación como algo de naturaleza voluntaria, porque lo que se está buscando a través de la acreditación justamente es el desarrollo de una cultura de calidad en la universidad, ¿no? Entonces, esas serían, digamos, las grandes diferencias entre licenciamiento y acreditación, ¿no? Y luego, digamos, el tema del fomento, ¿no? que efectivamente, digamos, con todas estas exigencias en términos de calidad, ¿no? También el tema del fomento es bastante relevante en el sentido, pues, de que puedan haber recursos para que las universidades desarrollen la investigación, por ejemplo, ¿no? Y generar incentivos para la mejora de la calidad, para el desarrollo de la investigación, ¿no? Entre otros. Y dentro de esto, ¿quiénes son los actores, digamos, del aseguramiento de la calidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, me voy a pasar por acá, tengo miedo de taparla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es el Ministerio de Educación, digamos, el rol del Ministerio de Educación es más a nivel de el rector de la política de educación superior, ¿no? Ya vimos cómo ellos emitieron esta política de aseguramiento de la calidad en las universidades, ¿no? Y también el Ministerio de Educación diseña incentivos para mejorar la calidad universitaria. O sea, tiene un rol más promotor, ¿no? Y también, eso también está vinculado a su rol promotor como de las universidades públicas, ¿no? Porque todas las universidades privadas tienen un promotor que puede ser una asociación, ¿no? O pueden ser los accionistas. Y en el caso de las universidades públicas, ¿no? El promotor es el Ministerio de Educación, ¿no? Y en su rol de promotor, digamos, ve por el diseño de incentivos. Y parte de este diseño de incentivos es los recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que este año el Ministerio de Educación, digamos, asignó 220 millones de soles para distribuir entre las universidades públicas que están avanzadas en el proceso de licenciamiento, ¿no? Les ha destinado recursos para que puedan implementar una serie de proyectos, digamos, vinculados a la mejora, digamos, de las condiciones básicas de calidad, ¿no? En la mayor parte en el ámbito de infraestructura, ¿no? Ya sea laboratorios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? o bibliotecas o algunos proyectos en ese sentido, ¿no? Y además del Ministerio de Educación, bueno, tenemos también que el CONCITEC, ¿no? Él es que diseñan incentivos para la mejora de la calidad a través de los fondos para la investigación, ¿no? Y ellos también están asesorando a las universidades públicas en el desarrollo de la investigación, ¿no? El ejemplo que di de la Universidad Nacional San Agustín, ¿no? Que tiene este convenio con el CONCITEC para utilizar recursos del canon y distribuirlos, ¿no? De una manera transparente. Y hay otras universidades públicas que también están esperando hacer este convenio con CONCITEC, ¿no? En el mismo sentido, ¿no? Bueno, tenemos SUNEDU, ¿no? Que es la superintendencia y tiene un rol, digamos, en el tema del licenciamiento, ¿no? De todo lo que es la mejora de condiciones básicas de calidad. Y finalmente el CINEACE, que es la entidad de acreditación, ¿no? Que está buscando desarrollar, digamos, todo el tema de la mejora continua de la calidad y la revisión, ¿no? Revisando procedimientos y aprendizajes e investigación también, ¿no? Entonces, ya yendo más al ámbito específico de SUNEDU, ¿no? Tenemos que, digamos, bueno, ¿qué es SUNEDU? ¿No? SUNEDU es la superintendencia que se ha creado justamente para impulsar lo que son la mejora de la calidad en las universidades en el ámbito de las condiciones básicas de calidad, ¿no?
y también supervisar que se cumpla con la ley universitaria, ¿no? Y en realidad es una gran diferencia con la situación que había antes, porque antes, digamos, cuando se autorizaba la creación de una universidad, no había nadie que supervisara en el tiempo. Una vez que esa universidad ya tenía la autorización definitiva, nadie supervisaba que esas condiciones de calidad se mantuvieran y mejoraran en el tiempo, ¿no? Con la creación de la superintendencia, entonces, no solamente revisamos que se cumplan las condiciones básicas de calidad al brindar el servicio educativo inicialmente, pero que también en el tiempo se mantengan estas condiciones básicas de calidad, ¿no? Y entonces venimos trabajando a partir de ello, digamos, en 3 ejes, ¿no? El licenciamiento, ¿no? Lo que es la supervisión y también lo que es el registro de grados y títulos, ¿no? Entonces estamos digamos, en todas las etapas del proceso, digamos, de servicio en el que se brinda el servicio educativo, ¿no? Al inicio, ¿no? Digamos, mientras se está brindando el servicio y ya al final, una vez que ya se extiende los grados y títulos, ¿no? Y sobre el licenciamiento, ¿no? Ya les he comentado que la universidad está en el ámbito de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Las condiciones básicas de calidad es un conjunto de indicadores en estos 8 ambientes, ¿no? Ambientes que están referidos, digamos, a los planes de estudio para la oferta educativa, ¿no? A tener infraestructura, ¿no? Aulas, laboratorios, bibliotecas adecuados, ¿no? El tema de líneas de investigación, ¿no? Que cada universidad desarrolla sus propias líneas de investigación, ¿no? Y también, digamos, bueno, la disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25%, servicios educacionales complementarios básicos, digamos, como deportes, ¿no? Mecanismos de mediación e inserción laboral, digamos, ya sea a través de convenios para prácticas preprofesionales o seguimiento al egresado, digamos, entre otros, ¿no? Y el tema de transparencia de universidades, ¿no? De publicar una serie de información relevante de la universidad en el portal institucional, ¿no? Como temas como los estados financieros, los planes, digamos, de desarrollo, entre otros, ¿no? Y este conjunto de condiciones básicas de calidad, digamos, se revisan. Actualmente hay 51 indicadores que están vinculados a todos estos aspectos, ¿no? Y se revisan de manera individual, pero también la consistencia entre los indicadores, ¿no? Por ejemplo, si es que una universidad dice que tiene ciertas líneas de investigación, ¿no? Entonces se revisa no solamente, digamos, las líneas de investigación, pero también que eso sea consistente, digamos, con los docentes, con la disponibilidad del personal docente que hay en la universidad, ¿no? Que esté preparado para poder realizar esa investigación, ¿no? Y también, digamos, con el aspecto de financiamiento, ¿no? Que, digamos, cuál es el presupuesto de investigación, ¿no? Tienen que, si desarrollan, digamos, cierta investigación en este ámbito, digamos, que también haya presupuesto, ¿no? Asociado al desarrollo de esa línea de investigación, ¿no? Aquí también si se nota, cuando se habla de las líneas de investigación, cada universidad define cuáles son las líneas de investigación, ¿no? O sea, no es que SUNEDU les dice tienen que investigar en este tema, ¿no? Sino que cada universidad establece cuáles van a ser los ámbitos de investigación. Entonces, eso es lo que da justamente la flexibilidad para que cada universidad pueda, digamos, adecuarse a, digamos, a estas condiciones de calidad, ¿no? Porque pueden haber universidades como Cayetano Heredia, que investiga, pues, sobre temas de ciencias básicas, ¿no? Vinculados, pues, al genoma de la papa o vinculado a un tema de salud, y otras universidades, pues, que investigan en temas de humanidades o ciencias sociales, ¿no? O de educación, ¿no? Pero lo importante ahí es que cada universidad define cuál va a ser el ámbito en el cual va a realizar esta investigación, ¿no? Lo que sí, digamos, tiene que haber consistencia con lo que defina cada universidad, ¿no? En términos de recursos humanos y recursos financieros, ¿no? Y
entonces, ¿qué el estatus, digamos, del licenciamiento, ¿no? ¿Cuál es la situación a la fecha? ¿No? La normativa vinculada a las condiciones básicas de calidad se emitió en noviembre del 2015 y se estableció un periodo de 2 años para que todas las universidades se presenten al proceso de licenciamiento, ¿no? La 142. ¿No? Y eso dentro de un cronograma que se estableció en el cual, digamos, cada trimestre 15 universidades estaban obligadas a presentarse al proceso, ¿no? Y ese cronograma, digamos, ha estado avanzando, digamos, según la fecha, e incluso hemos tenido que como 20 universidades adelantaron la presentación de su solicitud de licenciamiento, ¿no? Y estamos, bueno, en pleno proceso. Tenemos que hay 107 universidades que ya han presentado su solicitud de acuerdo al cronograma y también como unas 20 que han adelantado. Y para el resto del año, ¿no? Faltan 3 grupos que presenten su solicitud, ¿no? En julio, octubre y diciembre, digamos, van a haber las universidades que faltan, digamos, van a presentar su solicitud, ¿no? Y este es un tema, digamos, que está en plena evaluación. Y a la fecha, digamos, ya tenemos 13 universidades que se han licenciado y hay 2 universidades públicas de estas 13 que están licenciadas, ¿no? Y el proceso en realidad continúa, ¿no? Tenemos 94 universidades que están en evaluación en distintas, digamos, avances, digamos, que muestran distintos avances, ¿no? Son 3 etapas, digamos, 3 grandes etapas, ¿no? La primera que es la revisión documentaria, ¿no? Ya si se pasa esa primera etapa de revisión documentaria, hay una segunda etapa de la visita presencial, ¿no? Y la última etapa que ya es la emisión de la resolución, ¿no? La discusión, la dirección de licenciamiento presenta ante el Consejo Directivo, ¿no? el expediente, digamos, para ya la toma de decisiones, ¿no? Y la discusión y la toma de decisiones, ¿no? Entonces tenemos, digamos, de esas 94, tenemos 71 que están en revisión documentaria, ¿no? Quiere decir, digamos, que todavía se está revisando la documentación, pero este es un proceso que digamos, digamos, que es constante, ¿no? Porque muchas veces las universidades presentan información, pero luego subsanan, ¿no? O hay algún aspecto, digamos, que no está claro, digamos, presentan toda la relación docente y no está claro, digamos, cuáles son los grados de los docentes o en qué momento ingresaron a la universidad, y eso es relevante, digamos, para ver si ya tienen que cumplir con tener una maestría o doctorado o aún disponen de tiempo, ¿no? Entonces son aspectos que se revisan, digamos, en esta primera etapa de revisión documentaria, ¿no? Y si falta algo, digamos, bueno, la universidad tiene que subsanar y presentar la información nuevamente, ¿no? Y eso, bueno, muchas veces demora el proceso, ¿no? Pero también de estas 94, ¿no? Claro, ¿qué pasa si es que se completa la revisión documentaria y no cumple la universidad, ¿no? Entonces pasan a lo que es un plan de adecuación, ¿no? Que es plan de adecuación para cumplir con las condiciones básicas de calidad, ¿no? Es decir, la universidad va a disponer de tiempo para cumplir con una serie de actividades que los lleve para adecuarse a las condiciones básicas de calidad y cumplir, ¿no? Entonces tenemos que hay 19 universidades a las cuales se les ha requerido, digamos, el plan de adecuación, ¿no? El resto, digamos, la diferencia, están en visita presencial, o sea, tenemos 4 en visita presencial, ¿no? Pero, y esto de acá es nada más para relevar, ¿no? que el proceso, digamos, no es que estén en 71 en revisión documentaria y que no se estén trabajando, digamos, esos expedientes, ¿no? Sino parte, digamos, del proceso es elaborar informes, transmitirlos para que las universidades pues, puedan presentar la información adecuadamente, ¿no? Y se puede hacer pues, el proceso de análisis más rico, que no solamente pues, es revisar indicador por indicador, pero también la consistencia entre indicadores, ¿no?
Eso es en cuanto al tema de supervisión, ¿no? En cuanto al tema de supervisión, ¿no? Mientras las universidades están en este proceso de licenciamiento, ¿no? También se han priorizado algunos aspectos de cumplimiento de la ley universitaria para revisar en las universidades, porque no se puede revisar toda la toda la ley universitaria, porque sería demasiado, digamos, extenso. Entonces se han priorizado, digamos, algunos aspectos, ¿no? Los temas, digamos, que voy a señalar se han priorizado en base a las denuncias que se han presentado en SUNEDU, ¿no? Porque cualquier miembro de la comunidad universitaria puede presentar una denuncia en SUNEDU por el incumplimiento de algún aspecto de la ley universitaria. Entonces esto, digamos, en base a ello, digamos que se ha diseñado un plan de supervisión, ¿no? Donde se están desplegando acciones de supervisión, más de 1000 acciones de supervisión, ¿no? Que eso es en realidad, 1000 acciones, digamos, es según el número de universidades y el número de temas, digamos, que se está viendo en cada universidad, ¿no? Y los aspectos, digamos, que se han priorizado, ¿no? Son los que se exponen acá. Y la supervisión, digamos, siempre es con el ánimo de modificar la conducta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que hay universidades que no tienen defensoría universitaria, ¿no? Lo que se busca es que se implemente la defensoría universitaria, ¿no? A la fecha tenemos 67 universidades que han implementado la defensoría universitaria, ¿no? Pero de la revisión que hemos hecho, digamos, hay distintos avances, en el sentido que en algunos casos han designado un defensor universitario, pero no está haciendo una labor efectiva, ¿no? O no tiene horas, digamos, para recibir alumnos o docentes y escucharlos, o recibe las quejas y no tiene ningún pronunciamiento, no las procesa, ¿no? Entonces estamos elaborando, o otro aspecto, digamos, más complicado. Normalmente, digamos, cuando tienes un defensor universitario, lo que se busca es que tenga una conducta independiente, ¿no? Que no necesariamente asociado al rector, ¿no? Sino que sea una figura que, por ejemplo, reporte directamente a la asamblea universitaria o que sea, digamos, designado por la asamblea universitaria, digamos. Esa es una mejor práctica, ¿no? Podemos hacer un símil con la figura del defensor del pueblo, ¿no? Que en general pues, se busca que sea alguien independiente, no necesariamente que está, digamos, asociado al gobierno, ¿no? Actual, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de las defensorías universitarias, digamos, se ha impulsado, digamos, ya tenemos 67 universidades que tienen defensoría universitaria, pero sí hemos visto estas deficiencias, entonces estamos en proceso de elaborar un documento de buenas prácticas en el ejercicio de la defensoría universitaria, ¿no? Entonces, que esperemos pues que eso sirva para redunde, digamos, en una mejor ejecución del rol de estas defensorías, ¿no? En las universidades. En el tema de transparencia, bueno, la ley universitaria establece una serie de documentos de gestión de la universidad que se tienen que publicar cuando se realizó la supervisión en diciembre de 2016 no había ninguna universidad que cumplía al 100% con ese requerimiento y bueno, y se ha venido impulsando y ahora ya tenemos una situación en la cual 47 universidades cumplen al 100% con ese indicador, ¿no? Y muchas veces, digamos, para ejercer la supervisión hay que desarrollar criterios respecto a la publicación, porque no hay ningún documento donde se establezca, bueno, pues si dice que hay que publicar temas como los estados financieros, ¿no? Entonces, la ley no establece con qué periodicidad, cuál es el desfase, digamos, entre la elaboración y la publicación, digamos, entonces ahí hay algunos aspectos de detalle que se ha tenido que desarrollar criterios, digamos, para la mejor supervisión de estos temas de transparencia, ¿no? Y en cuanto, digamos, al tema de universidades con carreras no autorizadas, ¿no? Como parte
de los procesos de supervisión también se encontró que habían universidades que tenían autorización para operar, y aquí me estoy refiriendo a universidades que bajo el marco legal anterior tenían autorización provisional, ¿no? Y estas universidades, cada una, digamos, tenía una resolución de CONAFU donde establecía cuáles las carreras que podían ofrecer, ¿no? Y se empezó a hacer una revisión, bueno, cuáles son las carreras que ofrecen y cuáles fueron las que autorizó CONAFU, ¿no? Y se encontró que había un número de universidades, 12, que ofrecían programas de pregrado no autorizados, ¿no? Y también 4 universidades que ofrecían hasta 35 programas de posgrado no autorizados, ¿no? Entonces, eso sí fue una labor, digamos, de supervisión que bueno, todavía está en curso, ¿no? Pero se logró que 6 universidades cambiaran de conducta en el sentido de dejar de ofrecer estos programas, ¿no? Y además buscaran, pues, alternativas por esos estudiantes, ¿no? Porque si la universidad ha estado brindando un servicio sin autorización, tiene que responsabilizarse por esa acción, digamos, que ha tomado y buscar una alternativa para los estudiantes, ¿no? Ya sea en términos de convenios con otras universidades o que los estudiantes puedan ir a otra universidad a estudiar. Aquí la complejidad es que como eran programas no autorizados, no puede haber un simple traslado a otra universidad, digamos, como podría ser el caso normal, ¿no? Y corriente de un cambio de universidad. Entonces ahí se requería desarrollar más bien que la universidad receptora desarrollara exámenes para evaluar el aprendizaje de los alumnos según el estado que habían llegado, ¿no? Lógicamente esto es costoso y difícil de hacer, ¿no? Porque no es un simple examen de admisión a la universidad que evalúa los conocimientos, digamos, a la entrada a la universidad, sino evalúa ya aprendizaje, ¿no? Entonces se han dado, digamos, las universidades han venido, que estaban en esta situación, han venido implementando, han hecho convenios con algunas universidades, ¿no? Para hacer estas evaluaciones. En otros casos hay alumnos que han empezado desde cero, ¿no? Digamos, ingresaron nuevamente a la universidad y empezaron un programa de cero, ¿no? Caso de algunos estudiantes que estaban en la Universidad Autónoma del Perú y fueron a estudiar a la Universidad Científica del Sur, ¿no? Y empezando desde el ciclo 1, ¿no? Entonces, digamos, sí ha sido, digamos, siempre, digamos, estos procesos son complicados, ¿no? Por la cantidad de estudiantes involucrados, ¿no? Y algunos de estos estudiantes también se han ido a Indecopi a reclamar, porque reclaman, pues, la devolución de las pensiones que han pagado. Eso está en proceso en Indecopi, ¿no? Y bueno, y también en los casos, digamos, que no han revertido la conducta, hay sanciones que están en curso en SUNEDU también, ¿no? Porque ofrecer el servicio educativo sin autorización, digamos, también, digamos, importa una sanción, ¿no? Entonces, ello está en evaluación, bueno, y si corresponde también serán acreedoras de una multa, ¿no? Y bueno, esto es lo que ya describí, ¿no? Los exámenes de suficiencia con otras universidades, digamos que, ¿no? Y SUNEDU, el rol en ese caso es SUNEDU porque quien diseña el examen de suficiencia es la universidad receptora, ¿no? Y lo que SUNEDU, digamos, aprobó fueron algunos criterios técnicos para supervisar, digamos, estos procesos, ¿no? Y efectivamente, pues, lograr que los estudiantes pudieran continuar sus estudios en otra universidad, ¿no? Y este es el tema de denuncias, ¿no? Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede presentar denuncias en SUNEDU, ¿no? Ante cualquier incumplimiento de la ley. Y estas denuncias hoy en día se pueden presentar ya sea de manera presencial o de manera virtual en SUNEDU, ¿no? Y aquí, digamos, sí quiero señalar un tema bien importante sobre estas denuncias, ¿no? Que las denuncias que se presentan en SUNEDU, ¿no? Versan sobre temas de la ley universitaria, pero
muchas de estas denuncias no corresponden a temas de competencia de SUNEDU, ¿no? Tenemos estadísticas que alrededor de un 80% de las denuncias que se presentan en SUNEDU, ¿no? En realidad corresponden a otras entidades, ¿no? Por ejemplo, Indecopi, ¿no? En el ejemplo de estos estudiantes de programas no autorizados, ¿no? SUNEDU tiene competencia para efectivamente velar porque se ofrezca, la oferta educativa sea autorizada, ¿no? Sin embargo, si es que un estudiante tiene un reclamo y quiere que le devuelvan su pensión, SUNEDU no tiene ahí competencia para ordenar a la universidad devuelve la pensión, ¿no? Sin embargo, Indecopi, que es quien vela por el cumplimiento del Código de Consumidor, sí tiene esa potestad, ¿no? Entonces, los estudiantes que estaban en esa situación, ¿no? A pesar de que, digamos, pueden haber ido a estudiar en una universidad bajo el convenio que tuviera la universidad, ¿no? Con otra universidad, podían ir a Indecopi y reclamar la devolución de las pensiones porque estuvieron recibiendo, digamos, un servicio sin autorización, ¿no? Entonces, eso sería apropiado para el Indecopi, ¿no? O, digamos, si es que el estudiante se siente pues estafado porque no solamente ha tenido que pagar pensiones a pesar de un programa no autorizado, pero además pues quiere reclamar por el tiempo que ha estado, no sé, pues 2 años estudiando y ha perdido el tiempo, digamos, eso ya requiere una indemnización. Eso, por ejemplo, Indecopi no lo puede disponer, eso solamente lo puede disponer el Poder Judicial, ¿no? Entonces es otra instancia para hacer ese reclamo, ¿no? Entonces, en realidad, sí falta bastante información, ¿no? Para los estudiantes o aquellos, digamos, que presentan denuncias en SUNEDU para canalizar adecuadamente pues, sus reclamos, sus denuncias, ¿no? A las distintas instancias, ¿no? Hay otro tema que también es bastante denunciado, que es, por ejemplo, cuando una universidad pública está haciendo un funcionario está apropiándose de recursos públicos, ¿no? Eso no está en el ámbito de SUNEDU, sino está más en el ámbito de la Contraloría, ¿no? Ello, a pesar de que SUNEDU, digamos, sí puede revisar lo que es el uso indebido de recursos en las universidades, ¿no? Ya sea asociativas, societarias o universidades públicas, ¿no? Pero si el caso se refiere a una apropiación de un individuo, digamos, eso ya está en el ámbito de la Contraloría, ¿no? Nosotros vemos más en el ámbito institucional, ¿no? Entonces es otra diferencia. Entonces sí, acá, digamos, con ese resultado que tenemos, que el 80% de las denuncias son de temas que no son de competencia de SUNEDU, ¿no? Sí, para nosotros es importante poder hacer una campaña ahí, ¿no? Para canalizar adecuadamente las denuncias de los estudiantes, docentes, ¿no? Y algunas novedades de la gestión de SUNEDU, y aquí ya voy a terminar porque ya me he pasado creo que bastante rato, el RENATI, ¿no? Ustedes saben lo que es el RENATI, que es un Registro Nacional de Trabajos de Investigación. Está impulsando, ¿no? El acceso libre a la investigación, y eso es parte, digamos, bastante relevante porque es un gran repositorio donde están todas las tesis, los proyectos de investigación, ¿no? Ya sean de docentes o proyectos, digamos, de tesis de estudiantes, ¿no? Y eso se está haciendo a través de repositorios que cada universidad, digamos, tiene su propio repositorio y se conecta con este gran repositorio que es el RENATI, ¿no? Y a partir de la creación, digamos, de este RENATI, ¿no? Las investigaciones recolectadas han aumentado en 88%, ¿no? Entonces, y está generando, digamos, bastante expectativa dentro de la comunidad universitaria, ¿no? Y el interés, digamos, renovado en estos temas de investigación en las universidades, ¿no? Y el otro, digamos, aspecto es, tenemos una plataforma que se llama SUNEDU en línea, ¿no? En la cual, digamos, presentamos los servicios digitales que tiene SUNEDU, ¿no? Y, digamos, la verdad que es bastante beneficioso para los ciudadanos para que puedan utilizar estos servicios, digamos,
todos los días de la semana, digamos, a toda hora, ¿no? Y desde cualquier parte del país, ¿no? Entonces esto ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Ejemplo de esto son las constancias en línea, ¿no? Antes, si un egresado de medicina necesitaba la constancia en línea para presentarse al CERUM, ¿no? Tenía que venir a Lima, ir a las oficinas de SUNEDU y reclamar, solicitar su constancia, ¿no? Hoy en día todo lo puede hacer por internet, ¿no? Y desde el lugar donde está, ¿no? Y con esto también nos ha ayudado a reducir las colas, digamos, que teníamos en las épocas en que había que presentar los papeles para el CERUM. Teníamos grandes colas en SUNEDU, ¿no? Entonces este año ha sido el primer año que no hay esas colas, ¿no? Entonces, digamos, esto ha sido bastante beneficioso, ¿no? Y a partir de este portal también, por ejemplo, las denuncias en línea también se pueden presentar, ¿no? De manera virtual. Bueno, hasta aquí es la presentación y estoy abierta, digamos, a sus preguntas, consultas, comentarios. Sí, vamos aquí, de ahí. Primero, permítame presentarme. Mi nombre es Iván de la Vega, soy profesor investigador de Centrum, soy extranjero. Entonces, lo que quiero es primero felicitar el esfuerzo. Lo segundo es que desde el año 98 pertenezco a la Red Iberoamericana de Indicadores en Ciencia y Tecnología, ¿no? Como consultor. También pertenezco como consultor internacional a la Red Universia, específicamente CINDA, que es el Centro de Investigación, y hemos publicado ya el libro sobre todo la calidad de la educación y el rol de la ciencia y la tecnología en la institución de nuestras universidades. Es básicamente como puntos de información. En este momento me encuentro en un proyecto de evaluación para América Latina, precisamente de la calidad de la educación vinculada a la función I+D+I, investigación, desarrollo más innovación. El primer punto, y además es financiado por el Banco Mundial, lo que se está haciendo en estos momentos en Argentina. El primer punto, usted menciona al principio el tema de los rankings, ¿no? Y el tema de las publicaciones, y menciona lo que se define acá como investigación, ¿no? Hay 16 manuales internacionales de normas, ya en un mundo globalizado, es para precisamente poder comparar a los países con indicadores que sean homologados, ¿no? Acá el Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología se llama CONCITET. Usted dice, y los datos evidentemente así lo certifican, que el Perú invierte muy poco en ciencia, tecnología e innovación. Ese es un indicador, pero el otro de la función I+D+I es el que es más preciso en cuanto a lo que se dedica realmente a inversión, no a gasto. Es inversión en ciencia y tecnología porque se supone que lo que se produce es beneficioso y se devuelve a la sociedad. Específicamente, el definir qué es investigación, porque yo como evaluador internacional, cuando le pongo la lupa al Perú, encuentro que tiene más de 41.000 investigadores en teoría registrados en el Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero tiene la peor productividad en términos de papers si lo comparamos con los países que dan bajo los indicadores internacionales. Entonces, la lectura y las definiciones de categorías es muy importante tenerlas claro, igual que las mejores prácticas de la evaluación. Por ejemplo, una pregunta para no extenderme demasiado, porque podemos cooperar, porque precisamente esta es una de las líneas de trabajo que tengo, es básicamente cómo el SUNDECU se ha revisado mejores prácticas de países de la región o de otros países de mayor desarrollo para hacer las auditorías y la recolección de la información, que es precisamente lo que se está haciendo bajo este proyecto mundial, que perfectamente podemos colaborar y ver por dónde van un poco los esfuerzos que ustedes vienen realizando, porque han nacido hace poco, como ustedes bien lo mencionan. Entonces la correlación de lo que le digo va en función de, bueno, cómo seguir mejorando para que las universidades en el Perú en los próximos años puedan mejorar el performance, básicamente en la calidad de la educación vinculado a la verdadera producción de conocimiento, empujar esa frontera del conocimiento. Sí, la verdad que este tema de investigación sí se han encontrado bastantes debilidades, ¿no? Y nosotros no solamente lo vemos en el ámbito de lo que son las condiciones básicas de calidad, ¿no? Que claro, ahí estamos viendo aspectos de financiamiento, ¿no? Pero sí es relevante definir, bueno, cómo se realiza esa investigación, ¿no? O cómo se financia esa investigación, pero cuando tú hablas de financiar una investigación, digamos, ¿qué cosa estás incluyendo ahí, ¿no? Estás incluyendo al docente, el salario del docente que investiga, ¿no? Los recursos que requiere, digamos, para realizar esa investigación, ya sea a nivel de laboratorio, de bibliotecas,
Y además, digamos, del trabajo que hicimos acá, hay otro ámbito que también supervisa SUNEDU, que no me he referido ahora, que es el ámbito del uso de los recursos, ¿no? Y el acceso a los beneficios tributarios, ¿no? Que lo que se busca, digamos, hasta antes de la ley, en verdad no estaba claro para qué se deben usar esos beneficios. Y muchas de las universidades lo usaban o para infraestructura, ¿no? O para becas, ¿no? Que no necesariamente eran becas, sino más parecían descuentos tarifarios que becas, ¿no? Pero bueno, en el ámbito de investigación, digamos, sí encontramos esa debilidad, que no estaba, bueno, uno que era muy poco lo gastado y que cuando se gastaba no quedaba muy claro en que si se estaba gastando efectivamente o se estaba contabilizando adecuadamente esa investigación, ¿no? Entonces, en realidad, ese es un tema por definir. No hemos entrado, la verdad, que en ese detalle, pero sí es un tema que sí, digamos, tenemos que desarrollar más, ¿no? Por ese lado. Y es una de las conclusiones del primer estudio que hemos hecho sobre uso de recursos y beneficios tributarios, ¿no? Que justamente se tiene que hacer más trabajo por ese lado, ¿no? Sí. Sí, Lorena, realmente es una labor titánica, ¿no? Pero mi pregunta es bastante puntual. ¿Qué contempla la ley respecto a las universidades que no logran licenciarse? O sea, hay un plazo, o sea, si no logran licenciarse hasta el 2018 se desactiva, o están sujetas a multas, o permanentemente van a seguir, digamos, tratando de licenciarse. No sé cómo funciona, digamos, cuál es la fecha límite, cómo funciona el proceso, digamos. Sí, en realidad luego de la evaluación de calidad, ¿no? En base a las condiciones básicas de calidad, si alguna universidad no alcanza las condiciones de calidad, entonces ya corresponde, digamos, el cierre, ¿no? Pero, digamos, lógicamente, para llegar a algo así, hay que diseñar un plan, porque no es que, digamos, la universidad tiene alumnos bueno, y hay ciertos responsables, digamos, que son los promotores, los accionistas, o sea, eso es por un lado, y por otro lado tienes estudiantes, ¿no? Entonces, digamos, sí se necesita diseñar, digamos, un plan de contingencia, ¿no? Para brindar una alternativa, digamos, para estos estudiantes, ¿no? ¿Y hay algún plazo específico o no? Bueno, claro, 2017 todavía es un año en el que están presentando la solicitud las universidades, 2018 todavía es un año de evaluación, ¿no? Entonces, nosotros en realidad estamos en el proceso de elaboración del marco legal, ¿no? Para que quede claro, digamos, de quiénes son las responsabilidades bueno, y cuáles son los derechos de los estudiantes, ¿no? Pero ya hoy en día ya tenemos procesos de cierre voluntario. Esa es una buena noticia. Y solamente, digamos, hay universidades, digamos, que por ejemplo, tienen pues 10 filiales y se presentan al proceso de licenciamiento y un escenario es que digan, que han hecho una autoevaluación, ¿no? Y digan, bueno, ya 6 filiales las presento al proceso de licenciamiento y estas otras 4 las presento con un plan de cierre, ¿no? Entonces, es un tema, digamos, que ya está ocurriendo hoy en día, ¿no? Sí, a ver, por este lado primero, después regresamos. Kurt, ¿qué tal? Dos cosas. La primera es, he tocado la parte más complicada porque es el sufrimiento de una entidad y que con el sufrimiento de la misma se afectó varios intereses. Eso fue noticia pública. Creo que sería muy interesante para poder entender mejor la labor del funcionario público, qué cosas tú hubieses querido tener para haber avanzado, podría haber permitido que hubieses avanzado más rápido. Y en estas historias hay denuncias, se abren procesos, se judicializan los asuntos. Sería bueno si puedes dar un pincelazo sobre eso porque es complicado, sobre todo cuando surge una entidad. Y la otra pregunta, digamos, va en línea en lo que se considera como investigación. Si no hay una definición estándar, vamos a decirlo así, sucede que en el Perú, no voy a referirme a universidades en específico, pero que tiene, por ejemplo, una concentración de investigación, por decirte, en la parte de medicina veterinaria. Y publican papers, cantidades industriales de medicina veterinaria. La pregunta es, ¿cuán funcional es la investigación para los intereses del país? Porque la lógica debería ser que debería haber una suerte de
sintonía, por decirlo de alguna forma. Y eso todavía, aparentemente, todavía no está claramente definido. Y una cosita más, la demanda de empleo es una demanda derivada de las necesidades de producción. Y entonces, cuando estamos hablando de especialidades que ofrecen las universidades, todavía siguen existiendo, se imparten carreras donde sabemos que el histórico que van a tener de salario, por ejemplo, de ingresos, inclusive no van a compensar la inversión que se hizo en tiempo y en recursos de formación. Y para eso son útiles los observatorios laborales, por ejemplo, como para resolver esos problemas de asimetría de información. En el lado privado me parece que IPAE estaba desarrollando un observatorio laboral conjuntamente con el BID, pero no sé si podría dar algunos alcances sobre eso último también. Sí, a ver, son varias preguntas. La primera sobre el tema de el enfrentamiento inicial, porque digamos sí hubo, fue en realidad con las autoridades de las universidades públicas que no querían digamos, dejar digamos, el mandato que tenían, ¿no? Y la ley universitaria disponía y dispone, ¿no?, que en cuanto entraba en vigencia la ley tenía que haber un proceso de adecuación de gobierno en la universidad pública, ¿no? Con 5 etapas, digamos, bastante definidas, ¿no? Y parte, digamos, de esas 5 etapas, en realidad el objetivo era elaborar nuevos estatutos adecuados a la ley universitaria y luego tener elecciones de autoridades conforme lo dispone la ley universitaria, que es elección universal, ¿no?, por estudiantes y docentes. Y en realidad muchas universidades avanzaron la primera etapa, digamos, que fue elaborar estatutos, alguna incluso ni esa, ¿no?, como San Marcos, y luego, digamos, no siguieron con la siguiente etapa, que es la elección de autoridades, ¿no? Y en el momento en que empezamos a implementar SUNEDU, había muchas denuncias de docentes y estudiantes de universidades públicas sobre este aspecto, ¿no? Y bueno, y ahí cuando se designa el consejo directivo de SUNEDU, ¿no?, ahí lo que se hace es emitir una normativa, ¿no?, para justamente buscar guiar a las universidades públicas en este proceso y facilitar el proceso estableciendo, digamos, reglas claras, porque no todo estaba dicho en la ley, digamos, la ley hablaba en grandes términos, ¿no? Y dentro de esa guía también se estableció, pues, una fecha límite para que las universidades públicas cambiaran de autoridades, ¿no? Y bueno, y diseñamos toda una estrategia para justamente, pues, avanzar, sabiendo que íbamos a contar con la oposición de las universidades, ¿no? Y entonces, y parte de la estrategia fue buscar aliados. Todos eran bienvenidos, la Contraloría, por supuesto que el Ministerio de Educación, pero también el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Entonces sí tuvimos ahí un esfuerzo, digamos, de comunicación a todos esos niveles. Y cuando ese tema se llegó a discutir en el Poder Judicial nos dio la razón, ¿no? Y eso fue en realidad lo que marcó, digamos, al final la diferencia y que posibilitó el cambio, ¿no? Como que habíamos llegado a diciembre de 2015, que era la fecha límite, y no hubo, digamos, en algunas universidades, algunas sí se adecuaron, digamos, aceleró el proceso en algunas, pero en otras no lo hicieron. Pero ya con el apoyo del Poder Judicial, ya eso fue lo que en realidad dio la señal para seguir avanzando y lo que posibilitó el cambio, ¿no? Y poder focalizarnos en la etapa que estamos ahora, que en realidad, pues, es el tema de fondo, ¿no? La mejora de la calidad, ¿no? Entonces, ese es, denuncias, por supuesto que llueven las denuncias, pero no sé, en mi caso he tenido como 30 denuncias y ninguna ha sido admitida, digamos, ya estoy como en 8, digamos, y bajando, ¿no? Entonces, la verdad que sí hemos tenido buen apoyo por el lado del Poder Judicial, ¿no?, en ese sentido, que es clave. Solamente me faltan 2 preguntas. La parte de investigación, efectivamente, digamos, pueden haber investigaciones que no son relevantes para algunos aspectos, digamos, de desarrollo del país o para la generación de conocimiento,
pero a mí me gusta relevar las buenas prácticas, ¿no? Y en las visitas y viajes que he hecho, digamos, sí he encontrado que hay universidades que tienen ese acercamiento con la comunidad, que desarrollan investigación muy enfocada, digamos, con el desarrollo regional o del país, ¿no? Por ejemplo, tienes la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, que tiene investigación sobre clonación de vacas. No es vacas, es algo parecido, no se usa tampoco, pero sí, más en esa línea, pero y lo que busca en realidad es el desarrollo ganadero de la zona, digamos, ese es el objetivo de esa investigación, ¿no? A mejorar la raza, digamos, de los vacunos, digamos, que están en esa zona, ¿no? Y a través de esos colaborar, digamos, con el desarrollo regional, ¿no? O, por ejemplo, tienen investigaciones más de tipo biológico sobre los insectos que atacan los frutales de la zona, ¿no? Y de esa manera también desarrollar cómo contrarrestarlos, ¿no? Entonces, esos sí son temas, buenas prácticas, digamos, para desarrollar, ¿no? Y podría seguir, pero no, en aras del tiempo. El último tema que me habías preguntado era sobre las especialidades que se ofrecen en las especialidades también. Ese es otro tema que la ley universitaria habla de que cuando desarrollas un nuevo programa, tiene que haber una vinculación entre la oferta laboral y la demanda laboral, ¿no? Y bueno, justamente ese es un tema que les está costando bastante a las universidades, porque las universidades tienen la tendencia de satisfacer, digamos, la demanda de los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que quieren estudiar los estudiantes? ¿Qué es lo que quieren aprender los estudiantes, ¿no? Y ofrecer esos cursos. Pero falta, digamos, el otro paso, ¿no? Bueno, ya, ok, si esto que quieren estudiar efectivamente va a tener una demanda en el gobierno regional o el gobierno nacional o las empresas, ¿no? Entonces, y justamente ese es uno de los indicadores más observados cuando se revisan las condiciones de calidad, ¿no? Cuando desarrollan programas nuevos, ¿no? Encontrar esa vinculación, ¿no? Pero sí es un tema relevante, ¿no? A ver, uno más por acá y ahí pasamos por allá. Sí. Bueno, en primer lugar felicitarte, ¿no? Porque es todo un esfuerzo que estás encarnando y que es bueno para el país, porque si queremos un sistema meritocrático, tenemos que darle mérito al verdadero mérito, ¿no? Y el problema es que somos un país informal que tiende al producto Bamba. Entonces tenemos Bambas para el doctorado, Bambas para las maestrías, Bambas para las licenciaturas, y eso no va a ayudar jamás a que la meritocracia realmente triunfe, ¿no? Entonces la pregunta muy concreta es, número uno, este nuevo modelo que se está implementando, ¿se ha hecho un estudio de benchmarking previo para saber en qué país ya ha tenido efectividad o a qué países nos estamos inspirando, en qué países? Número dos, el modelo actual ha heredado muchas cosas del pasado, pero eso es normal, ¿no? Pero definitivamente hasta el local, que era de la ANR, ahora es el local de la SUNEDU. ¿Cómo se va a compatibilizar el CINEACE, que demostró ser especialmente ineficaz y casi que duplica tareas y que es una cosa verdaderamente absurda, con una SUNEDU fuerte? Tal vez el futuro nos debería recomendar que, ya que no funcionó en el pasado, esa institución fuera absorbida. Doy un simple ejemplo. Durante todo el debate político que hubo sobre este tema de la meritocracia y la disfuncionalidad de las universidades privadas, un político mencionaba continuamente que se había autorizado hasta universidades encima de un chifa, decía. Bueno, pues esas autorizaciones eran del CINEACE. Entonces, vamos a ver en dónde está la situación en la actualidad, porque el CINEACE sigue ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la compatibilidad entre SUNEDU y esos otros organismos, ¿no? O CONAFU. Entonces, y número tres sería, aparte del modelo, qué inspiración tiene en el exterior y cómo lo vamos a afinar aquí. Número tres, y deseándote la mayor de las suertes, ¿cómo nos vas a ayudar para que no haya universidades que hagan trampa en el futuro? Por ejemplo, un doctor debe saber 2 idiomas. Entonces yo, por ejemplo, hablo inglés y francés y soy doctor, y por una universidad europea. Pero aquí lo que hacen es hacerte un falso examen, la propia universidad de idiomas. Entonces, claro, tú dices, ¿sé francés? Sí, mire, sé decir bonjour y bonsoir, y ya hablo francés. Entonces,
Deberíamos, en ese sentido, tener criterios realmente estrictos para decir, bueno, si realmente vamos a hacer Bolonia y hemos firmado un convenio internacional para homologar nuestros títulos con el resto de países, ¿y cómo vamos a garantizar esa calidad? Porque en los otros países sí que se está exigiendo un nivel de dominio del idioma, ¿no? Es simplemente a manera de anécdota, pero así como eso, muchas cosas. ¿Cómo puede ser que un doctor o un magíster en una universidad privada, en el Cono Norte, está saliendo por 100 soles mensuales, o 200 o 300 soles mensuales, y al final lo que está haciendo es una monografía, no una tesis, ¿no? Entonces, la idea sería el modelo, cómo es internacionalmente, en qué nos hemos inspirado, cómo se va a ajustar para no tener duplicidades, y por último, cómo garantizamos que en el futuro no se repita estos temas, ¿no?, de error. Claro, Gracias. claro, sí. Bueno, en el tema de modelos, Perú llegó tarde, ¿no? Porque hay países como Colombia y Chile que la verdad que nos llevan muchos años en estos esfuerzos de mejora de la calidad, ¿no? Y ahí, digamos, claro, el Banco Mundial también ha tenido un rol importante en todo, digamos, el diseño de la reforma y tienen mucha experiencia a partir de las cosas que han funcionado en otros lugares, ¿no?, como Colombia y Chile. Y sí hay, digamos, ellos han venido haciendo esfuerzos, si bien no tienen una superintendencia, digamos, sí tienen una entidad que está desarrollando un rol bastante similar, ¿no? Y los frutos en realidad se ven, ¿no? Recuerdo un gerente general de una empresa financiera que comparaba economistas de Perú y Colombia, pero los comparaba en el rendimiento en el trabajo, ¿no? Y me decía, la productividad de los colombianos es mucho mayor que la de los peruanos, ¿no? Y eso en realidad lo que refleja es el distinto nivel educativo, ¿no?, el avance del nivel educativo, ¿no? Te estoy hablando de educación superior, ¿no? Entonces, digamos, sí, eso sí refleja que ellos pues sí han estado trabajando y nos llevan la delantera en producciones científicas y varios temas más, ¿no? Y eso en Colombia la reforma tiene más de 10 años, ¿no? Y nosotros acá, bueno, recién estamos empezando, ¿no? Y en los temas del idioma, bueno, la verdad que ahí, digamos, si uno quiere producción científica, lo que necesitas es inglés, ¿no? Porque los papers más importantes están en inglés, ¿no? Las revistas académicas más importantes están en inglés, y entonces la verdad es que no necesitas pues alguien que desarrolle algo, digamos, solamente para pasar, ¿no? Sino necesitas a alguien que no solamente es el idioma, pero es el idioma, la investigación, la producción científica, ¿no? Entonces ahí en la consistencia es donde al final, digamos, vas a ver la calidad, ¿no? No solamente, digamos, en el tema del idioma, ¿no? ¿Y está pensado modificar el modelo para que no haya tantos organismos que tengan competencia? Bueno, en realidad, a ver, el CINEACE como parte, digamos, de la reforma tenía que reformarse, ¿no? Y parte, digamos, de la reforma es poder hacer un espacio para el licenciamiento, porque el modelo de acreditación de CINEACE anterior a la reforma, ¿no?, tenía muchos elementos de insumos, de condiciones básicas. Entonces, en el momento en que empieza, digamos, se establece un modelo de calidad donde hay que diferenciar entre insumos, ¿no?, condiciones básicas, y el tema de excelencia, ¿no? Entonces CINEACE lo que ha tenido que hacer es modificar su modelo de acreditación, ¿no?, de tal manera de que esté más en el ámbito de la excelencia, ¿no?, y dejar la parte de condiciones básicas. Pero ellos en realidad recién están implementando ese modelo, porque se puede decir que están en una transición, ¿no?, porque tenían todo un conjunto de solicitudes presentadas, digamos, al amparo de las condiciones anteriores, y bueno, eso, digamos, por temas de legalidad no lo han podido desactivar, ¿no? Pero lo que sí ha quedado claro es que si alguna universidad que ha recibido la acreditación de un programa posteriormente no se licencia, se deja sin efecto esa acreditación. Perdón que insista, pero por ejemplo en el tema de idiomas o en el tema de las tesis, en Europa tenemos monografía, tesina, que es para maestría, tesis, que es para doctorado, y viene una definición muy clara de cómo se debe hacer. Además hay una norma, un reglamento para ello. Sí. Aquí tienen en mente, por ejemplo, hacer eso, o que el examen de idiomas
en inglés y el segundo cuando estás en doctorado, o solo inglés cuando estás en maestría, ¿eso se estandarice también? Sí, el tema de las tesis, digamos, por un tema de transición, en realidad rige a todos aquellos que empezaron a estudiar después de julio de 2014. O sea que en realidad todavía está en desarrollo. Pero en el marco de lo que es el RENATI, ¿no? Sí hay definiciones, ¿no? De lo que son los distintos niveles de trabajos o de proyectos de investigación, ¿no? Entonces, en ese ámbito, digamos, se está desarrollando esos conceptos, ¿no? Pero la verdad que creo que el tema, digamos, parte de la misma ley universitaria que confunde los temas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces algo se ha aterrizado esos conceptos a nivel del reglamento de RENATI, ¿no? Por allá, sí. sí. Gracias. Sí. Soy Oscar Maurtua, estoy trabajando para Centro Futuro, aspecto de políticas públicas. Y me agrada mucho conocerla porque estoy vinculado con la docencia y he sido rector de la Academia Diplomática y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, la UTP. En cuanto a la Academia Diplomática, logramos que se nos reconociera y funcionó bien la Asamblea Nacional de Rectores, al César lo que es del César. Y funcionó bien. Les damos maestría en estos momentos. Pero lo que he sentido en los 5 años recientes que estaba al frente de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UTP es que finalmente por rentabilidad, por interpretaciones de rentabilidad, se extinguió, es que los muchachos, los graduados, no consiguen colocaciones. Y es una situación muy frustrante para uno que ha apostado por un proyecto de la envergadura que supone formar no tan solo como se les tenía que explicar a los padres de familia, potenciales diplomáticos, que no era tan solo la academia diplomática la máxima aspiración, sino que podían trabajar, como usted ha mencionado, en organismos regionales, en municipalidades fronterizas, en fin, en un sinnúmero de aspectos que son importantes para la vinculación, la cooperación internacional, la paradiplomacia, un sinnúmero de cosas de esta índole. ¿Cuál es la expectativa que tiene SUNEDU respecto a poder lograr que estos 140 entidades académicas puedan aterrizar, puedan ciertamente dar resultados prácticos? ¿Cómo puede el Perú sentir que hay utilidad práctica? Porque se siente una gran frustración. Los padres, ahí me cuesta verlo con esfuerzo. He visto cómo han ido subiendo en los últimos años, se han duplicado los costos de... La universidad se ha convertido en un centro y eso fue muy bueno que SUNEDU surgiese como un ente ordenador, fundamentalmente. Contenido y disciplina que era necesario y que toda la opinión pública reclamaba. Pero ¿cómo podemos lograr que no exista la frustración del graduado que pide carta de recomendaciones, que se le alienta, pero que al final de cuentas no logra colocación y empleo? Sí. Sí, bueno, la respuesta a esa pregunta, digamos, es compleja, ¿no? No es tan sencilla, pero bueno, estamos haciendo esfuerzos por varios lados, ¿no? Por un lado, digamos que la universidad, cuando, digamos, forma a los alumnos, ¿no? Que los pueda formar con las competencias y habilidades que se requieren en el mercado laboral, ¿no? Cuando hablamos, digamos, de que los programas que se ofrecen, digamos, tengan una evaluación de la oferta laboral y de la demanda laboral, ¿no? Para que no se enseñen, digamos, cursos pues, que luego, digamos, no van a ser demandados en el mercado o que no van a tener la calidad necesaria, ¿no? Y eso es algo, digamos, que se pide para los nuevos cursos, porque tenemos, si haces una estadística, hay como 8.000 programas, digamos, existentes en el país, ¿no? Muchos, digamos, con nombres parecidos, digamos, pero que la malla curricular es muy similar, ¿no? Entonces, hasta eso requiere ordenamiento, el nombre de los cursos que se ofrecen, ¿no? Entonces, digamos, la verdad que estamos en ese proceso y digamos, no es una cosa que se pueda cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Sí, y ya, gracias. Ya las últimas 2 preguntas y ahí ya terminamos. Buenas tardes, profesora, siempre es un gusto verla. Me gustó la comparación que dio usted de Perú con Brasil,
teniendo Brasil 7 veces más población que en Perú y solamente llevándonos 57 universidades más que en Perú, ¿no? Una pregunta muy práctica. Para satisfacer la demanda que tenemos ahora actualmente, con la calidad de educación que nos merecemos como peruanos, ¿cuál sería, digamos, un número ideal de universidades que deberían existir en el Perú para que sean óptimas y no perder esa búsqueda de calidad que estamos buscando? Sí. De antemano es difícil, digamos, poner un número de universidades, ¿no? Digamos, y la ley tampoco lo establece, ni nosotros, digamos, lo podríamos establecer, ¿no? Pero, digamos, lo que sí hacemos es revisar, estamos en ese proceso, ¿no? De ordenamiento y revisión de la información y la información, digamos, como probablemente consta a las autoridades de las universidades, es bastante extensa que se está presentando, ¿no? En cuanto a volumen de información, ¿no? Porque el proceso, digamos, no solamente implica la revisión de calidad, digamos, pero tener una línea de base de las universidades, ¿no? Pero es difícil, digamos, decir, pues en Perú sería ideal tener, pues, no más universidades que en Chile o tener un ratio de universidades por habitantes, ¿no? El cuadro, digamos, está dirigido no tanto a decir, digamos, tienen que haber 7 universidades en el país, porque eso, digamos, debo de confesar que hay algunas personas que sí me dicen eso, ¿no? El profesor D'Alessio, no sé si han conversado con él, pero el profesor D'Alessio dice: en Perú no deben de funcionar más de 7 universidades, ¿no? Esta, ¿no? Pero ciertamente, digamos, sería dramático, digamos, bajar de 142 a 7 universidades, ¿no? O sea, lo que sí queda claro, digamos, que aquellas universidades que no cumplan con condiciones básicas de calidad, digamos, no van a poder seguir brindando el servicio, ¿no? ¿Cuántas menos tenemos en los últimos 2 años? ¿Cuántas menos? No hay ahorita, digamos, no se ha reducido, todos están a la expectativa de que van a pasar las condiciones básicas de calidad, ¿no? Y en realidad la situación es un tema además de legalidad, ¿no? Porque si tienes 142 universidades que alguien les dio la autorización para operar, ¿no? Entonces no les puedes cortar la licencia, digamos, sin haber pasado por un proceso de evaluación, ¿no? Porque eso, digamos, sería sería ilegal y bueno, y además que fácilmente revertible en el Poder Judicial, ¿no? Entonces sí nos estamos cuidando de que los pasos, digamos, que avancemos, digamos, sean pasos seguros para que después no se reviertan las decisiones en el Poder Judicial, ¿no? Y eso requiere, digamos, sí, bastante esfuerzo, digamos, de comunicación también con el Poder Judicial, ¿no? Hemos ganado, por ejemplo, un par de juicios vinculados a universidades que querían ya tener autorizaciones, ¿no? Había una universidad, no sé si alguien alguna vez escuchó, la Universidad Laboral del Perú, no, quería tener autorización, digamos, por un juez, igualito que Alas Peruanas, digamos, que en su momento consiguió la autorización para operar con un juez, ¿no? Entonces, sí. Y ahí, sí, la última pregunta. Mi nombre es Luis Chirinos, Mi nombre es Luis Chirinos, quisiera felicitarla verdaderamente por el trabajo que está realizando de organizar esto. Soy coordinador de la maestría en energía en la Católica y coordinador de la sección de ingeniería mecánica. Y precisamente por esos temas que usted está comentando, mencionaba ahí como indicadores uno de la capacidad de equipos y dinero, debo entender. Las maestrías necesitan que sus estudiantes se les pague los estudios para que sea a tiempo completo y se logre revertir una muy buena cantidad de investigadores, pero poquísima producción, porque simplemente estos muchachos tienen que pagarse, en el caso de las privadas, no sé cómo son las nacionales, me parece lo mismo, sí. Pero los estudios de posgrado no deberían ser desarrollados, o mejor dicho, costeados por el propio, porque tiene que trabajar y en eso significa que tiene menos tiempo para desarrollar todo lo que se debe en materia de investigación. Más allá de los esfuerzos de Concitec, hizo un programa Concitec con respecto a pagar ciertas
pero bueno, se ha truncado, por lo que entiendo, no sé si está en revisión o eso va a ser parte también, uno de los indicadores, que las universidades tengan dinero para subventar a sus estudiantes o simplemente vamos a recurrir a fondos que vimos que hay bastantes, pero que parece que no van a ser parte de la torta en general. Gracias. Sí, sí. Bueno, ese es un tema importante, ¿no? Porque justamente, digamos, la experiencia en otros países es que se financia los estudios de doctorado, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Los estudios de doctorado que yo hice en la Universidad de Pittsburgh fueron financiados, ¿no? Y puedes, digamos, tener o tienes responsabilidades académicas, ¿no? De dictar un curso como Teaching Assistant o Teaching Fellow o eres Research Assistant, ¿no? Y con eso, digamos, pagas la pensión y además te dan un estipendio. Esa en realidad es la situación ideal. Hay algunos programas que se han desarrollado y siguen en curso, ¿no? Porque Concitec, digamos, sigue, digamos, con sus programas y sí tienen algunos programas de doctorado desarrollados con universidades públicas, ¿no? Probablemente, digamos, sean programas pilotos y recién, digamos, están empezando y los recursos asignados aún sea pequeño, ¿no? Pero sí tienen algo de eso, ¿no? Y después también hay unas becas, le llaman Pronavec, ofrece becas catedráticos, pero también son para que docentes de universidades públicas puedan prepararse en una maestría, me parece que son 1 o 2 años que financian a través de estas becas, ¿no? Entonces, hay esfuerzos, todavía son pequeños, pero yo coincido, digamos, que si se quiere desarrollar la investigación, hay que hacer mayor esfuerzo por ese lado, ¿no? Solo esos fondos podrían ser interesantes para ciertas universidades porque por cuestiones laborales estuve en Campinas. La tercera población más importante de estudiantes de posgrado peruanos. Superaba nada más superaba por Francia y superaba por Argentina, pero era la tercera población. ¿Y qué era el argumento? Le pagan los estudios completamente. Claro. Gracias. Sí he encontrado que hay muchos docentes de universidades públicas, ¿no? y han ido a estudiar, digamos, en Brasil, ¿no? Y temas, industrias alimentarias o, digamos, una diversidad de temas. Sí, hay mucho digamos, intercambio, digamos, con Brasil, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por escucharme.